Hola amigos, amigas, qué lindo encontrarnos nuevamente este lunes bajo un mismo cielo. Este cielo hermoso, ya cerquita de la primavera, que se va sintiendo, ¿no es cierto? O por lo menos yo lo voy sintiendo, veo las plantas más verdes, algunas ya empiezan con pequeñísimos brotes, se renueva la vida en cada primavera. Bueno, les quería contar como algo que es muy interesante de la astrología respecto a cuando leemos una carta natal, que la leemos, decimos una carta natal en el caso que la leamos para una persona, ¿no es cierto? Porque la astrología a veces se usa, también está la astrología mundana, que lee, digamos, energías de países, también se puede leer un acontecimiento, bueno, todo lo que queramos ver cuál es su impronta energética. Podemos levantar una carta en el momento de su nacimiento o constitución, o el momento en que se inicia esa vida, así sea una institución o un país o lo que fuera. En este caso, cuando leemos una carta para una persona, cuando la persona nace, desde su primera respiración, su carta ya está. Sus energías se están manifestando desde acá, desde este encuentro y desde este lenguaje. Entonces, esa persona, su conciencia puede tener experiencias prenatales, pero su psiquis, su conciencia está en blanco. Entonces empieza a relacionarse con las energías de su mandala que están proyectadas en su ambiente, en sus acontecimientos, que no los vive de alguna manera cuando recién nacemos. Piensen que todo es muy delicado, vamos percibiendo, a lo mejor tenemos hambre o tenemos frío, la relación con un mundo que ya no es una unidad, porque en el estado uterino somos una unidad. Cuando nacemos se crea un interior respecto de la experiencia, y la experiencia viene desde la astrología, desde las energías que traemos que están proyectadas en esa experiencia. Entonces podríamos decir que desde acá es como si viniéramos a vivirnos a nosotros y nosotras mismas, integrando las energías que traemos. Entonces vamos relacionándonos. En la medida vamos creciendo y nos vamos relacionando a través de los acontecimientos con energías que nos pertenecen. Y acá hay algo que es muy importante, muy profundo de la astrología, creo que de la vida también, que es en la relación con esos acontecimientos que tenemos la posibilidad de una nueva expresión de nuestras energías, porque en esos acontecimientos están contenidas nuestras energías. ¿Ven? Que es un poco paradójico esto, porque en general estamos esperando, y creo que todos los seres humanos, y a lo mejor es bueno que así sea, que acontezca algo que o nos libere de algo, o nos cumpla un deseo, que no quiere decir que esto no va a acontecer. Pero el momento de lo que está pasando es la forma de arribar a ese acontecimiento, que a lo mejor es un acontecimiento que sentimos necesario, porque lo que está aconteciendo es lo que de alguna manera nos está relacionando con nuestro campo energético. Entonces, en la relación instante a instante con cada acontecimiento, tenemos la posibilidad de ir integrándonos, de ir conociéndonos, de ir viviendo nuestras energías de una forma más armónica. Esto que parece muy misterioso y es muy interesante porque nos puede dar una libertad muy grande con respecto a cómo nos vamos expresando en la vida. Si sucede algo que no es grato, que a veces no suceden a los seres humanos, bueno, por supuesto voy a revisar o voy a sentir, a lo mejor no me siento bien, pero
puedo tomar qué me está diciendo ese acontecimiento. ¿Cómo podría de alguna manera integrar ese acontecimiento que no es grato y empezar nuevamente a relacionarme con eso que me está diciendo? Acá hay una función que estaría en juego, que es la función de Saturno, porque Saturno es la función que tiene que ver con la forma de la vida. Entonces, cuando un acontecimiento ya ocurrió, está expresando la energía de Saturno, está expresando un montón de energías, pero si ocurrió en la forma es porque está expresándose a través de esta energía. Entonces es muy importante cómo nos vamos relacionando con lo que nos ocurre, que no quiere decir que tengamos que estar bien en todo momento, sino que podamos ir. A veces rechazamos muy profundamente lo que nos está ocurriendo. Entonces, si podemos ir integrando, comprendiendo y trabajando sobre lo que tal vez no nos es cómodo, no nos es, o no nos representa, o sentimos que no nos representa, si podemos ir integrando y viendo de qué manera, ¿no? De qué manera podemos relacionarnos, en qué forma más comprensiva o armónica, está poniendo nuestra atención, nuestra conciencia, es muy probable que podamos expresar esas energías contenidas en esos acontecimientos de una forma mucho más creativa. Claro, esto no es una construcción que se hace en un día, pero es una construcción posible y es la posibilidad de crecimiento que tenemos los seres humanos. Creo que desde muchos lenguajes, desde este lenguaje de la astrología, tenemos esta posibilidad. A veces esperamos muy de afuera un acontecimiento y esto tiene que ver también con la sensación de fe, con la sensación de amor también a la existencia. Pero eso que esperamos de afuera es muy probable que tenga un camino de construcción consciente hacia eso que estamos esperando. Entonces, vean como cuando leemos una carta, estamos leyendo también una relación con ese sistema que somos. Y esa relación la tiene la persona a la cual le estamos leyendo esa carta. Por eso vamos cambiando en la medida que vamos creciendo, tenemos la posibilidad de ir expresando nuestras energías en una forma más creativa. Esto es muy interesante y también observar cómo es ese momento de relación, si estamos leyendo una carta o si alguien quiere comprender algo de sus energías, cómo es ese momento de relación con ese sistema, ¿no? Que es infinito el crecimiento. Hay un crecimiento infinito en la relación con nuestro sistema. Entonces tendríamos desde la astrología, desde esta línea de la astrología humanística que habla del crecimiento a través de nuestras energías, tendríamos una matriz que está dada y una relación con esa matriz en la que tenemos la posibilidad de un infinito crecimiento. Esto nos da una gran libertad, también una responsabilidad porque podemos hacerlo o no hacerlo. Entonces, bueno, esto cuando leemos una carta, para las personas que saben astrología y las que no saben astrología, también vamos desandando un poco el camino de lo que es este lenguaje. Es muy interesante tener esto en cuenta, porque no hay algo tan determinado, no hay algo que está absolutamente determinado. Es un tono, una matriz, un color que traigo para expresar mi energía vital. Si lo comprendo y comprendo qué acontecimientos pueden haber sido, qué acontecimientos contienen estas energías, voy viendo a través de mi vida. Este acontecimiento tiene que ver con este aspecto de mi carta y me relaciono en una forma diferente, creativa, armónica con esas energías. Voy a ir creando acontecimientos
más representativos. Es decir, que sienta que son más propios, ¿no? Menos ajenos. Y esto es muy importante, porque si hay algo que nos hace sentir en equilibrio, es poder reflejarnos en los acontecimientos, poder vernos, sentir que no son propios. Siempre va a haber algo que tal vez nos sorprenda y bienvenido sea también, pero cuando el acontecimiento nos resulta muy ajeno, a veces no podemos comprender o nos cuesta, ¿no? Nos cuesta a lo mejor transitarlo. Este es un trabajo muy profundo, que desde la astrología lo nombramos así, pero también desde otros lenguajes está contenido en otros lenguajes. Bueno, estamos hablando, ¿no es cierto?, de la lectura de una carta, y vamos a ver, digamos, fuimos viendo las funciones y planetas, y hablamos de los planetas personales, en los cuales están los planetas llamados sociales también. Los planetas personales, el Sol, la Luna, Venus, Marte, Mercurio, son funciones que las podemos ver como funciones psicológicas. Esto es muy lindo porque de alguna manera vemos que como estamos conformadas y conformadas, hay algo arquetípico, energético en el universo que nos une. Quiere decir que somos parte, por lo menos desde acá, nos está diciendo que somos parte y que todo lo que traemos tiene que ver con algo que está en movimiento y en un movimiento de crecimiento. Estos planetas personales son planetas que los sentimos muy cerquita, nos vamos construyendo, es decir, nos construimos a través de Saturno, pero los planetas personales son los que nos van dando como la sensación de lo que somos. El Sol, la fuerza interior, la Luna, la interioridad, la sensibilidad, lo que necesito para resguardar mi interioridad, la cohesión interna. Venus, la resonancia. Mercurio, cómo comunico, cómo circulo, medio ambiente. Marte, la fuerza vital, cómo me abro camino, qué fuerza traigo para abrirme camino en la vida. Y luego tenemos los planetas sociales que están dentro de los personales, que son Júpiter y Saturno. Son llamados planetas sociales porque se ven mucho en el exterior, cómo vamos construyendo nuestra vida. Júpiter nos da un renacimiento que se ve mucho en los acontecimientos. Entonces muchas veces nos da como sentimos a través de la energía de Júpiter cómo lo interno y lo externo se relacionan en una forma dinámica, expresiva. Entonces sentimos que nos agrandamos, que nos va bien. Y esto tiene que ver también con un crecimiento externo en lo que hagamos, o el trabajo que hagamos, o el estudio que tengamos, o la vida que vamos desarrollando. Y Saturno, que tiene que ver con una construcción objetiva en las leyes profundas de la vida que hacen a la forma de la vida. Son las formas capaces de contener la vida, y esto también lo tenemos en ciertos órdenes que son humanos, como el orden social, ciertos códigos. Entonces nos vamos construyendo a través de Saturno. También es una construcción interna, pero a través de Saturno nos vamos construyendo de una forma objetiva. Como nos pide esta construcción objetiva, sentimos muchas veces que nuestra subjetividad se limita. Y a veces es así, pero se limita para poder ser en la forma. Entonces, entre Júpiter y Saturno vamos creciendo. Y vamos creciendo en los hechos de la vida que son sociales, exteriores. Estas funciones son internas, pero se ven en este ámbito. Entonces Júpiter nos empuja, nos da fe, nos hace religar con el camino a través de algo que a veces es vocacional, o que sentimos que se expande, o que sentimos que nos vemos reflejados o reflejadas, y Saturno pidiéndonos muchas veces
lo que falta aún construir. Estos serían los planetas personales. Es muy interesante verlos así, porque hasta Júpiter, estos planetas personales, serían cómo nos sentimos, cómo nos movemos en lo cotidiano, en lo que sentimos que somos. Y luego estos planetas nos reflejamos un poco más en forma externa. Y luego tenemos los planetas transpersonales, que también hablamos mucho de ellos, que tienen que ver con un crecimiento, podemos decir, de tipo existencial. Nos traen a nuestra conciencia la posibilidad de crecer, de evolucionar, de entendernos en ámbitos que van mucho más allá de lo autorreferente, van mucho más allá de las barreras de Saturno. Por eso nos pueden traer también grandes experiencias y nos piden una apertura de conciencia para que podamos integrarlos a nuestra vida, porque de alguna manera tenemos que expresarlos en una vida humana. Entonces, estos transpersonales son Urano, Neptuno y Plutón, y hablábamos de Urano como regente de Acuario, trayéndonos la creatividad de la vida, trayéndonos esa vitalidad, pero que tiene que ver con el universo, que la vivimos en una vida personal. Entonces, a veces la energía de Urano nos trae acontecimientos que sentimos que son súbitos o que nos sacan de algo que es más ordenado para nosotros y nosotras, y nos está pidiendo una apertura que es creativa, porque tiene que ver con la vitalidad del universo que nos contiene. Y Neptuno, que tiene que ver con la unidad, la esencia de la vida, el alma de todas las cosas, lo que está antes de una manifestación de vida. ¿Cuál es esa esencia? Fíjense cómo nos lleva a algo tan profundo, a la unidad de la vida. Por eso dicen Neptuno, regente de Piscis, la compasión, dicen. ¿Por qué? Porque en esto que resumimos en la o contenemos en la palabra compasión sería sentirnos en unidad con todas las personas. Por eso esta palabra se usa mucho para esta energía. Es sentir la unidad de la vida, la unidad que va mucho más allá de lo personal. Y Plutón, que tiene que ver con la transformación profunda de las formas que contienen la vida, para que la energía que estaba contenida en la forma pueda liberarse y volver a tener otra expresión de vida. Esto nos puede dar grandes, profundas transformaciones, ¿no? Profundos caminos de sanación también, de sanación, porque lo que ha quedado cristalizado dentro nuestro puede volver a tener una manifestación de vida. Plutón regente de Escorpio, Urano regente de Acuario, Neptuno regente de Piscis. Yo les traje, quiero leerles, miren, hay algo que a mí me llama me gusta mucho, que de la Trinidad hindú hay tres dioses que son Brahma, creador, Vishnu, el preservador, y Shiva, el destructor, que transforma y prepara el camino. ¿Cómo resuena esto tan profundo de la cultura y de la religión humana, ¿no? Porque las religiones forman parte de la cultura humana y, bueno, del alma humana, si queremos verlo así. ¿Cómo nombran, de alguna manera, están nombrando la esencia, el significado de estos planetas transpersonales? Yo esto del creador lo veo muy ligado a la energía de Urano, regente de Acuario, el preservador de Neptuno, regente de Piscis,
donde es infinita la sensibilidad que guarda la esencia de las cosas. Entonces, desde ese lugar, todo continúa, porque puede cambiar la forma, pero la esencia no. Yo lo asimilo a este significado. Y el destructor que transforma y prepara el camino, a Plutón, regente de Escorpio, porque es como, de alguna manera, fíjense que toda la vida, más allá de la vida humana, se va transformando para generar nueva vida, si no sería todo igual. La manifestación en la forma de la vida se va transformando. Entonces, cuando dice prepara el camino, es preparar ese renacimiento evolutivo. Decimos evolutivo en el sentido de un crecimiento de una vida que a lo mejor es mucho más grande que la vida personal, de la cual formamos parte, por lo menos desde acá y de la mirada del zodíaco. Bueno, les quiero leer algo muy lindo de un autor que se llama Henry Frederick Amiel. Es precioso, creo que tiene que ver con lo que estamos hablando, de cómo entender este camino que nos propone el mandala. Nos propone un camino para nuestra conciencia, un camino de crecimiento y un camino de poder, de alguna manera, expresar lo que somos en una forma única, en una forma dinámica, en una forma que podamos construirnos en las formas que reflejen lo que somos. Cuando digo esto estoy hablando de la relación entre el Sol y Saturno. Cada ser humano tiene una unicidad que desde acá sería su Sol y su Luna, que son únicos, que los podemos ver desde la astrología en su tono de lo que es, en qué signo está el Sol, en qué signo está la Luna, en qué relaciones, que vienen esa subjetividad a expresarse en las formas que puedan ser construidas desde Saturno, que tiene en este sentido un tono colectivo y en el cual dejamos también, podemos dejar este aporte. Esto es muy interesante y lo vemos claramente en el mandala, también lo vemos por supuesto desde otro lenguaje. Dice así: cava en ti una parte para el misterio. No te labres por entero con el arado del examen, sino que deja en tu corazón un rinconcillo, un barbecho para las semillas que traigan los vientos. Prepara en tu alma un lugar para el huésped inesperado, y un altar para el Dios desconocido. Es muy bonito y yo lo entiendo así, como dejar, ¿no? Como que, esta flexibilidad de alguna manera, también muy ligada a la vivencia de las energías transpersonales, que hablamos como de tener una apertura en la conciencia para estas grandes cosas de la vida, como dejar ese lugarcito abierto, porque también nos puede dar una gran creatividad, que es ir percibiendo el misterio de la vida, que lo podemos percibir en nuestro día a día. También en el trabajo en el sentido profundo de lo que hacemos. Hay personas que tienen una capacidad de observación muy grande o van observando la vida a través de lo que les pasa, o un trabajo concreto. Dejar un lugar abierto, dejar un lugar, porque ese lugar nos va a ir hablando, nos va a ir guiando seguramente. Es muy lindo lo que escribió este autor, y yo lo ligo mucho a lo que estamos hablando y a la vivencia de la construcción desde la energía de Saturno y la apertura que nos piden las energías de la vida expresadas a través de la energía transpersonal. Bueno, vamos a escuchar una hermosa música de François Couperin. No hablo tan bien francés, pero bueno, la música está ahí, es preciosa. Vamos a escuchar un fragmento de la sonata en do menor
La Visionnière. Traje un poema de Carolina Coronado, que nació el 2 de diciembre de 1820. ¿Cuánto tiempo atrás, no? Una mujer que se dedicó a la poesía y que no tuvo instrucción literaria de letras en sus comienzos. Pensemos en qué época, ¿no? En qué época esta poetisa le tocó vivir. Y ella, hay unas palabras de ella que son muy lindas que dice: sin conocer el castellano, aprendí sola el francés y el italiano. Y subí de un vuelo a leer a Tasso, Petrarca y Lamatir. Son escritores en los cuales ella creció. Pero fíjense que ella desde chiquita, que tuvo instrucción, pero tuvo la instrucción que se le daba a las mujeres en ese momento, que era muy diferente a la que tenían los hombres. Eran instrucciones más en labores, en aprender, que a lo mejor son muy lindas y son muy lindas de aprender. El tema es cuando a lo mejor es que es lo único a lo que podemos abordar, ¿no es cierto? Siempre todo lo que es así demasiado definido, muchas veces reduce el campo de expresión, bueno, como ya sabemos en la historia, ¿no? Tan compleja. Pero ella pudo acercarse a la literatura, seguramente alguna cuota de libertad habrá tenido en su infancia, y se fue convirtiendo en poetisa desde muy chiquita, desde muy joven. Y además estuvo muy ligada también a defender la igualdad,
a ligarse en criterios de libertad, en una época que era muy compleja, tuvo esa voz y pudo expresarla. Supongo que también había muchas mujeres, ¿no?, que sentían o pensaban de esta manera, pero bueno, tal vez no tuvieron la posibilidad de hacerlo o se expresaron a través de las que sí pudieron. Como nos suele ocurrir muchas veces, a veces no podemos expresar algo, pero nos sentimos identificados o identificadas con alguien que sí lo hace. Nos va abriendo el camino, por lo menos el camino interno. Se llama Oh, cuál te adoro, este poema. Dice así: Oh, cuál te adoro. Con la luz del día tu nombre invoco, apasionada y triste. Y cuando el cielo en sombra se reviste, aún te llama exaltada el alma mía. Tú eres el tiempo que mis horas guía, tú eres la idea que a mi mente asiste, porque en ti se encuentra cuanto existe, mi pasión, mi esperanza, mi poesía. No hay canto que igualar pueda a tu acento. Cuando mi amor me cuentas y deliras, revelando la fe de tu contento, tiemblo a tu voz y tiemblo si me miras, y quisiera exhalar mi último aliento abrazada en el aire que respiras. Bueno, es un poema de amor, pero es un poema que habla como de un amor también muy como del alma, ¿no es cierto? Algo como que guía interiormente, que nutre interiormente, o por lo menos así me llega a mí, que es muy, muy delicado. Y tiene otro poema, miren qué interesante, que se llama El marido verdugo, que sería como otro tono de lo vincular. Ella tenía Venus en Escorpio, y Escorpio muchas veces se manifiesta por los opuestos. En este poema, que voy a leer un fragmento, claro, habla de otro tipo, expresa un tipo de vínculo que es muy doloroso, ¿no?, para una mujer. Dice así, les leo un fragmento. Nunca el verdugo de inocente esposa con noble lauro coronó su frente. Ella os dirá temblando y congojosa las glorias hazañas del valiente. Ella os dirá que a veces siente el cuello por sus manos de bronce atarazado y a veces el finísimo cabello por las garras del héroe arrebatado, que a veces sobre el seno transparente cárdenas huellas de sus dedos halla, que a veces brotan de su blanca frente, sangre las venas de su esposo estallan. ¿Y qué hay del tierno corazón llagado? Más sangre, más dolor la herida brota, que el delicado seno macerado y que la vena de sus sienes rota. Así hermosura y juventud al lado pierde de su verdugo, así envejece. Así lirio suave y delicado junto al áspero cardo arraiga y crece. Y así, en humanas formas escondidos, cual bajo el agua del arroyo el cieno, torpes vivientes, al amor uncidos, la madre su sociedad nutre en su seno. Bueno, es como muy doloroso este poema, ¿no es cierto? Y habla de algo vincular. Los dos poemas hablan de algo vincular, están hablando de una mujer, tanto uno como el otro. Me llama la atención algo que muchas veces todavía nos ocurre, ¿no?, que es esto tan doloroso y tan violento, ¿no?, que dice la sociedad nutre en su seno como algo que está escondido y que después cuando sale a la luz todo el mundo dice, ¡ay, qué barbaridad! Pero está ahí y está escondido muchas veces en la forma de un vínculo. Como ella sintió y captó esto, lo pudo poner en un poema. Eso es muy interesante, estos dos tonos del vínculo que ella, ¿no? Uno de un amor
que nutre el alma interior, y otro de mucha violencia, que bueno, quizás sea algo de un gran aprendizaje, de un gran crecimiento y de una profundidad muy grande a resolver. Bueno, ella también fue escritora y poeta y dejó su impronta en el siglo XIX. Como les había contado, fue pionera de la igualdad y abrió las puertas del mundo intelectual a las mujeres, con sus escritos y con las denuncias de sus versos, ¿no? Un poco lo que acabamos de leer. Se rebeló ante las injusticias. Su voz pudo oírse al otro lado del océano, cuando, simpatizando con la causa del presidente Lincoln, abandonó la abolición de la esclavitud en América. Piensen en una mujer que de alguna manera, ¿no?, abre su pensamiento a acompañar esta causa tan grande para la humanidad. Bueno, les voy a leer, parece que también en esa época, quizás en muchas también, había dentro de lo que eran las mujeres, había también cierta discriminación a mujeres que a lo mejor tenían o deseaban este crecimiento como el que ella tuvo, que además de un crecimiento artístico, es un crecimiento, entiendo yo, de poder expresar algo del mundo interno, de las ideas, de lo que se sentía. Ella pudo, a lo mejor a través de su capacidad, de su talento y de lo que la vida pudo traerle también, ¿no?, esos libros a los que pudo acercarse. Entonces, ella escribió también un poema muy cortito, que fíjense que habla también de cierta discriminación o burla dentro del grupo, o de algunos grupos, ¿no?, por supuesto no serían todos de mujeres, y dice así: ya viene, mírenla, ¿quién? Esa que saca coplas. Jesús, qué mujer más rara, tiene los ojos de loca. Más valía que aprendiera a barrer que a decir coplas. Vamos a echarla de aquí. ¿Cómo? Riéndonos todas. Es una pequeña poesía que ella escribió, no tan pequeña en su contenido, ¿no? Pero como también el mundo que le tocó vivir, que no quiere decir nuestro mundo, por lo menos en mi mirada, es muy complejo, suceden muchas cosas, siguen sucediendo muchas cosas muy injustas, pero bueno, estas eran como muy directas, ¿no? Muy directas. El mundo era muy difícil para las mujeres, para todas, y también para el crecimiento en otros ámbitos, que no sean el doméstico o el trabajo, ¿no?, el trabajo por necesidad, ¿sí? Esto era un mundo mucho más chico que el que tenemos hoy en ese sentido. Les quería contar que ella tenía Urano y Neptuno, que hablamos hoy, que son planetas transpersonales, en Sagitario, y muy juntitos, conjunción se llama, es una relación. Estos planetas tienen ciclos de relación en los cuales se hace un aspecto de conjunción aproximadamente cada 170 años. Piensen qué fuerza, con qué fuerza está hablando el cielo para expresar estas dos energías que tienen en ese momento del cielo y en los momentos donde se produce el inicio de estos ciclos, están entrelazadas como significado, están juntas, se tiñen. Y ella tenía esta conjunción junto con la energía de Marte y de Mercurio. Mercurio, cómo me comunico, cómo escucho, cómo hablo, cómo circulo, y Marte, la energía vital, cómo me abro camino. Piensen qué fuerza, ¿no? Qué fuerza y qué pedido de alguna manera de la vida de que esta conciencia se expandiera, trascendiendo, porque los transpersonales nos piden muchas veces trascender,
en un sentido de entendernos en un orden más grande de las energías que están expresando, en este caso Sagitario, el sentido de la vida, la verdad, del camino, como tuvo ese cielo, ¿no? Le dio ese pedido y esa fuerza para expresar todo esto que veníamos hablando. Bueno, vamos a escuchar el segundo fragmento de La Bisonière tan bonito y me despido con esto, les deseo una hermosa semana, nos vemos el lunes, nos escuchamos y nos vemos para los que vean el programa en YouTube y les deseo mucho crecimiento y que tengan una hermosa semana. Hasta el lunes.